Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es el relato real de una mujer que, atrapada en un matrimonio lleno de rutina, jamás imaginó que, en medio de una simple reunión familiar, su vida daría un giro inesperado. Un giro cargado de tensión, deseo y emociones que la hicieron cuestionar absolutamente todo. Créeme, esto que vas a escuchar puede hacerte reflexionar más de lo que imaginas. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que pasó entre Carla y él, padrino de su esposo, no te lo esperas. Y antes de comenzar, te pido un favor enorme, estamos trabajando muy fuerte para hacer crecer este canal. Y estamos muy cerca de alcanzar la meta de 2000 suscriptores. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos impactantes como este. Así que, si te gustan estas historias reales, te invito a que te suscribas ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de emociones que no te dejará indiferente. Ahora sí, prepárate, porque lo que escucharás a continuación es mucho más real de lo que imaginas. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Supongo que necesitaba sacarlo de adentro, contarlo en algún lugar donde nadie me conozca, donde nadie me juzgue. Nunca pensé que me iba a pasar algo así, y mucho menos con él. Ni siquiera sé cómo empezó exactamente, pero si cierro los ojos y vuelvo a ese momento, todo está tan claro que hasta me tiemblan las manos al recordarlo. Fue en la última reunión familiar en casa de mis suegros. Lo de siempre, la misma gente, las mismas conversaciones vacías, los mismos niños corriendo de un lado al otro, mientras los adultos fingen que todo está bien. Yo, como siempre, estaba ahí porque tocaba estar, porque eso es lo que se espera de mí. Ser la esposa de, la nuera de, la que ayuda en la cocina, la que sonríe aunque por dentro solo quiera desaparecer. La verdad es que ya ni sé en qué momento mi matrimonio se volvió esto. Una especie de contrato silencioso donde cada uno cumple su papel, pero sin mirarse de verdad, sin tocarse, sin hablar más allá de lo necesario. Mi esposo y yo somos como compañeros de piso que apenas se cruzan. A veces me sorprendo mirando la mesa, los platos, las manos de todos, preguntándome si alguien más siente este vacío, esta sensación de estar viva, pero al mismo tiempo muerta por dentro. Y en medio de ese torbellino interno, como cada año, encontré refugio en la cocina. Siempre me meto ahí. Cocinar me da excusas para no tener que estar sonriendo afuera, para no tener que fingir interés por cosas que, honestamente, ya no me importan. Ese día no fue diferente, o al menos eso creía. Me puse el delantal, empecé a pelar papas, a preparar cosas, a moverme en ese espacio que se ha convertido casi en mi zona segura. Y entonces, sin buscarlo, ahí estaba él, Gabriel, el padrino de mi esposo. Un hombre al que siempre había visto como alguien serio, reservado, un poco distante, pero amable. Un viudo que siempre se mantiene al margen de todo, como si también estuviera un poco de más en esas reuniones. Nunca antes lo había mirado más de 2 segundos, jamás, hasta ese día. No sé cómo empezó exactamente. Creo que fue cuando coincidimos buscando cuchillos. Me hizo una pregunta sobre el arroz, o sobre cómo iba a preparar la carne, no me acuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba de verdad, no de esa forma superficial, ni con lástima, ni con indiferencia. Me miraba a mí como mujer, como persona. Y no sé si fue idea mía o si él también lo sintió, pero había algo en su mirada, algo distinto. Una calma, una calidez que me desarmó en cuestión de segundos. Me di cuenta de que llevaba tanto tiempo sin sentirme así, sin que nadie me hiciera sentir vista, presente, viva. Al principio intenté no darle importancia. Me repetía a mí misma que era solo imaginación, que estaba interpretando cosas que no eran. Pero cada pequeño momento en esa cocina fue sumando. Sus manos pasando cerca de las mías, los roces casuales que se sentían un poco menos casuales de lo que deberían. Las miradas que duraban un segundo más de lo permitido. Las sonrisas suaves, sinceras, que nacían sin esfuerzo. Y de repente, todo el ruido de la casa. Todas las conversaciones, los gritos de los niños, las risas forzadas, desaparecieron. Éramos solo él y yo, en ese pequeño espacio lleno de olores a comida, de vapores, de cuchillos y tablas de picar. Un refugio que se convirtió en algo. Más hubo un momento que no voy a olvidar nunca. Estaba picando ajo, concentrada, o al menos fingiendo estarlo, cuando sentí su presencia justo detrás de mí. No me estaba tocando, pero podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración tranquila. Esa forma tan serena que tenía de estar cerca sin invadir, pero dejando claro que estaba allí. Me preguntó si quería que le pasara el aceite, con esa voz grave, pausada, que me hizo estremecer sin que él lo supiera. O quizás sí lo sabía. No sé, el caso es que, mientras le decía que sí, que por favor, él se estiró por encima de mi hombro y su mano rozó mi brazo. Fue apenas un segundo, pero juro que sentí un escalofrío que me recorrió entera. Intenté disimular.
Me obligué a respirar hondo, a enfocarme en seguir picando, en hacer como que nada pasaba. Pero mi cuerpo ya estaba reaccionando solo, sin pedirme permiso. Me sudaban las manos, me latía fuerte el pecho, y una parte de mí, la parte que había estado dormida durante años, empezó a despertar. No era solo atracción física, no era eso. Era algo más profundo. Era la sensación de estar, por fin, en un lugar donde no tenía que fingir nada, donde podía ser simplemente yo, sin etiquetas, sin máscaras. Sin esa sensación de ser invisible en medio de la multitud. A medida que avanzábamos con las tareas de la cocina, la tensión se volvía más espesa, más real, más difícil de ignorar. Cada vez que nuestras manos se encontraban buscando los mismos utensilios, cada vez que él me explicaba cómo hacía la salsa o cómo cortaba las verduras, había una especie de electricidad silenciosa que se instalaba entre nosotros. Nadie afuera se daba cuenta, nadie sospechaba nada, porque desde afuera éramos dos adultos ayudando en la cocina, hablando de cosas simples. Pero por dentro yo sentía que algo se estaba rompiendo. O mejor dicho, que algo que había estado roto durante mucho tiempo empezaba a recomponerse. Hubo otro momento que me descolocó por completo. Yo estaba intentando abrir un frasco que no cedía y él, sin decir nada, se acercó y me lo quitó suavemente de las manos. Sus dedos tocaron los míos, pero no fue un toque accidental. Fue uno de esos gestos que parecen pequeños, pero que dicen mucho más que 1000 palabras. Lo abrió con facilidad, me lo devolvió y nuestras manos se quedaron ahí, 1 segundo, 2, 3 más de lo necesario. Nos miramos. No sé cómo describir esa mirada. No había lujuria, no era eso. Era otra cosa. Era ternura, deseo contenido. Comprensión, compañía, todo junto, mezclado, comprimido en unos segundos que se sintieron eternos. En ese punto ya no podía negarlo ni a mí misma. Estaba sintiendo cosas que hacía años no sentía. Me descubrí sonriendo sin motivo, buscándole con la mirada cada vez que se movía por la cocina, prestando atención a cualquier excusa para estar cerca. Y lo más fuerte de todo es que él también lo hacía. Cada vez que yo me agachaba a buscar algo, él estaba ahí, pendiente. Cada vez que me giraba, encontraba sus ojos esperándome. Y no había incomodidad, no había culpa. Era como si, de alguna forma, los dos entendiéramos que ese pequeño universo que habíamos creado entre ollas y cuchillos nos pertenecía solo a nosotros. En un momento, la cocina quedó más tranquila porque los demás se movieron al comedor para preparar la mesa. Fue entonces cuando nos encontramos solos y el silencio fue lo único que llenó el espacio. Estar ahí con él era como estar en un mundo aparte, donde el tiempo parecía detenerse. La luz tenue y los sonidos lejanos me hacían sentir protegida y por primera vez en mucho tiempo mi mente estaba en paz. Me sorprendí a mí misma, disfrutando esa calma, dejando que mi cuerpo se relajara, que mis pensamientos se liberaran de las preocupaciones que siempre me persiguen. Fue un instante raro, donde no había nada pendiente ni urgente, solo nosotros dos. Nunca creí que la conexión con alguien pudiera sentirse tan simple y al mismo tiempo tan intensa. No había necesidad de hablar porque cada gesto, cada mirada decía más de lo que las palabras podrían expresar. Me sentí vista de una forma que no recordaba. Y esa sensación me llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque me di cuenta de cuánto tiempo había perdido en una vida que no me pertenecía del todo, y esperanza porque quizás, solo quizás, todavía quedaba algo para mí, algo que valiera la pena rescatar. La verdad es que no sé si él sentía lo mismo que yo, o si solo yo estaba inventando una historia en mi cabeza para justificar lo que estaba pasando, pero no importaba. En ese momento, lo único real era cómo me sentía. Cómo su presencia me llenaba, cómo su cercanía me hacía olvidar por un rato la monotonía, la frustración, el desgaste de años de matrimonio que se había vuelto invisible para ambos. Y aunque sabía que no había futuro en eso, ni promesas ni planes, sentí que ese instante era un regalo inesperado, un respiro necesario en medio de una vida que parecía haberse quedado sin aire. Por un momento pensé en detener todo, en alejarme, en no cruzar ninguna línea, pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. Quería más, aunque no supiera exactamente qué era ese más. Quería sentir que estaba viva, que aún podía emocionarme, que aún podía ser alguien más que la esposa invisible y la madre cansada. Quería que ese día no terminara, que el tiempo se detuviera y que nada ni nadie pudiera entrar en ese espacio que habíamos creado entre él y yo, entre ollas y silencios, entre miradas cómplices y gestos suaves. Y entonces pasó. Sin planearlo, sin avisar, sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Nos acercamos sin pensar, sin miedo, solo dejando que todo lo que había estado acumulado explotara en un instante. Sus manos en mi cintura, mi cuerpo temblando, un abrazo que duró más que cualquier abrazo permitido.
Fue como si en ese instante desaparecieran todas las reglas, todas las obligaciones, todos los juicios. Solo existíamos él y yo y ese momento que, aunque breve, se volvió eterno en mi memoria. Después de ese abrazo, todo cambió para mí, aunque en apariencia nada fuera distinto afuera. Me sentí aliviada y al mismo tiempo aterrada. La culpa comenzó a arañarme, pero también una extraña sensación de libertad que hacía años no conocía. No era solo el contacto físico, era más bien el hecho de que alguien me había visto, me había deseado, sin pretensiones ni condiciones. Eso me removió por dentro y me hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado en mi vida. Por un segundo, sentí que podía ser otra persona, alguien que merece ser amada y deseada, alguien que aún tiene derecho a sentir. Pero la realidad golpeaba rápido. Mientras mis manos seguían trabajando en la cocina, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era solo un impulso pasajero o algo más profundo? Tenía miedo de lo que podía pasar si esto se descubría, miedo a la traición, a la ruptura, a lastimar a quienes amo. Pero sobre todo, miedo a perder esa sensación de estar viva, aunque fuera solo un instante robado a la rutina. Sentía que estaba jugando con fuego y que podría quemarme, pero a la vez no quería dejar de sentir esa llama encendida. Lo que vino después fue un silencio cargado. Un entendimiento sin palabras que nos permitió seguir compartiendo el espacio sin que todo explotara. Nos volvimos a la rutina, pero ya nada era igual. Sus miradas, sus gestos, el simple hecho de estar ahí al lado, habían cambiado la atmósfera. Ya no éramos solo dos personas ayudando en la cocina, éramos dos almas que se habían encontrado en un momento inesperado y que, sin decirlo, sabían que algo estaba pasando. Fue extraño y bello al mismo tiempo. Una mezcla de emoción y resignación que me dejó sin aliento. En algún momento me sorprendí pensando en lo absurdo de todo. Estaba atrapada en un matrimonio, sin pasión ni amor verdadero, y sin embargo, esa conexión con Gabriel me hacía sentir que aún tenía un corazón que latía fuerte, y aunque no fuera perfecto, aunque no hubiera promesas ni futuros claros, sentí que ese día, en esa cocina, me había dado permiso para ser yo misma. Sin disculpas ni remordimientos. Fue un regalo inesperado que me cambió para siempre. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a irse, me quedé un momento más en la cocina, mirando las huellas que habíamos dejado en ese espacio. Pensé en lo que había pasado, en lo que no había pasado, en lo que podría pasar si alguien se enterara. Pero, sobre todo, pensé en mí, en la mujer que había redescubierto, aunque fuera solo por unas horas, y en la que sabía que ya no podía volver a ser la misma. Tenía miedo, sí, pero también una chispa de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, me costó dormir. No podía dejar de pensar en cada detalle de la cocina, en cómo sus manos habían rozado las mías, en la manera en que nuestras miradas se cruzaron sin necesidad de palabras. Me preguntaba si todo había sido un sueño o si realmente había pasado. Sentía una mezcla de excitación y miedo, una especie de vértigo emocional que no me dejaba en paz. Me revolvía entre las sábanas tratando de encontrar una explicación, pero solo encontraba preguntas sin respuestas. Al día siguiente, me levanté con una sensación extraña. No quería que nada cambiara, pero sabía que algo ya había cambiado. Miré a mi esposo con la misma indiferencia de siempre, pero en mi interior algo se había activado, algo que no podía controlar. Tenía ganas de gritar, de correr, de huir, pero también de quedarme y enfrentar lo que fuera. No podía fingir más que todo estaba bien cuando algo dentro de mí me pedía a gritos algo diferente, algo que no había tenido en años. Intenté distraerme, pero todo me llevaba de vuelta a esos momentos en la cocina, la forma en que él me miraba, la calma en su voz, la manera en que su presencia me había hecho sentir viva otra vez. Me di cuenta de que había estado apagada por tanto tiempo que no sabía cómo manejar esa luz que había vuelto a encenderse. Era confuso y aterrador, pero también necesario. No podía negar lo que había sentido. Aunque supiera que no era sencillo ni limpio, pasé horas tratando de entender si aquello había sido solo una ilusión, un escape momentáneo o algo más profundo. Me debatía entre la culpa por haber cruzado una línea y la gratitud por haberme reencontrado conmigo misma, aunque fuera a través de alguien que no era mi esposo. Era un conflicto interno que no podía compartir con nadie, porque sabía que nadie entendería. Ni siquiera yo misma sabía qué hacer con todo eso. Por eso decidí escribir esto aquí, en este foro. Porque necesito desahogarme sin ser juzgada. Porque sé que no soy la única que se ha sentido atrapada en un matrimonio sin vida, sin pasión, y que ha encontrado en un momento inesperado algo que le hace dudar, que le hace sentir que quizás todavía hay esperanza, aunque sea en medio del caos y la rutina. No sé qué pasará después, ni si esto cambiará mi vida, pero por ahora solo puedo decir que me siento viva. Y eso es algo que no sentía hace mucho. Volver a la rutina, después de lo que pasó, fue más difícil de lo que imaginaba.
Todo seguía igual por fuera, los mismos horarios. Las mismas conversaciones vacías con mi esposo, las mismas obligaciones. Pero por dentro, nada estaba igual. Mi mente volvía una y otra vez a esos segundos en los que me sentí deseada, valorada, viva. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos y ahora me costara aceptar que mi vida real seguía siendo gris, monótona, apagada. Lo peor era fingir. Sonreír en la mesa, hablar de cosas irrelevantes, escuchar a mi esposo quejarse de su trabajo mientras yo solo asentía. Sin decir nada, todo sonaba hueco, mecánico. Mientras él hablaba, yo recordaba las manos de Gabriel sobre mi cintura, su mirada profunda, ese silencio que decía todo. Me sentía dividida entre dos mundos, uno donde todo era rutina y otro donde, por unas horas, fui una mujer que volvió a sentir mariposas en el estómago. Me sorprendía lo fácil que era disimular ante los demás, pero lo difícil que era engañarme a mí misma. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento, volvía a ese abrazo prohibido, a ese roce que no debía haber pasado, pero que me hizo sentir más viva que cualquier cosa en los últimos años. Me dolía darme cuenta de que llevaba tanto tiempo sobreviviendo, no viviendo, y me preguntaba si eso era realmente lo que merecía. Si esa era toda la vida que me esperaba. Intentaba convencerme de que había sido solo un desliz emocional, que no debía darle más vueltas, que lo mejor era olvidarlo, pero no podía. Era como si ese encuentro hubiera dejado una huella en mi piel, en mi mente, en mi corazón. Y lo peor es que no sabía si quería que desapareciera. Parte de mí deseaba arrancarlo de raíz, pero otra parte rogaba que volviera a pasar, aunque supiera que estaba mal, aunque supiera que nada bueno podría salir de eso. Esa dualidad me estaba consumiendo. Una parte de mí quería proteger lo que quedaba de mi matrimonio, aunque fuera una carcasa vacía. Pero la otra parte, la que llevaba años dormida, había despertado. Y ahora pedía más atención, más conexión, más vida. Me daba miedo pensar hasta dónde podía llevarme eso. Me daba miedo descubrir de lo que era capaz una mujer que lleva demasiado tiempo ignorando sus propias necesidades, sus propios deseos. Y lo peor es que ya no podía ser como si nada hubiera pasado. Porque algo, definitivamente, había pasado. Pasaron los días, pero la sensación no se iba. Cada vez que recordaba ese momento en la cocina, sentía un nudo en el estómago. No era solo deseo, no era solo atracción. Era algo más profundo, más complicado. Algo que me removía por dentro de una manera que no sabía cómo manejar. Era como si Gabriel hubiera tocado una parte de mí que llevaba años olvidada, escondida, enterrada bajo capas de rutina, obligaciones y un matrimonio que hacía tiempo había dejado de ser un refugio para convertirse en una especie de cárcel emocional. Lo que más me perturbaba era como algo tan aparentemente simple, unos minutos compartidos pelando papas, cortando ajo, limpiando encimeras, podía provocar tanto dentro de mí. No habíamos cruzado la línea físicamente, no del todo, pero emocionalmente, sí. Y eso era lo que más me asustaba, porque darme cuenta de que podía sentir eso por otro hombre que no era mi esposo me hacía cuestionar todo. Me hacía pensar si realmente seguía en ese matrimonio por amor o solo por costumbre, por miedo a estar sola, por no romper lo que tantos años había costado construir aunque ya no tuviera sentido. Lo peor de todo era que, a pesar del miedo, de la culpa y del caos mental, había una parte de mí que se sentía profundamente agradecida por lo que había pasado. Porque ese encuentro, esa tensión, ese roce contenido, me había devuelto a mí misma. Me había hecho recordar que no soy solo una esposa, ni solo una madre, ni solo la mujer que siempre está para los demás. Soy una persona con deseos, con necesidades, con derecho a sentirse viva, a sentirse vista, tocada, amada. Y eso, aunque me doliera admitirlo, no lo estaba encontrando en mi matrimonio. A veces me sorprendo imaginando qué hubiera pasado si hubiéramos estado solos, si alguien no hubiera interrumpido ese momento, si el contexto hubiera sido otro. Me pregunto hasta dónde habríamos llegado. Me da miedo pensarlo, pero al mismo tiempo me duele aceptar. ¿Qué parte de mí habría querido que pasara? Porque la conexión que sentí con él no era algo que se encuentra todos los días. No era algo superficial. Era algo que nacía desde un lugar muy profundo, muy real. Casi como si nuestras almas se hubieran reconocido sin planearlo. Y mientras me hago todas estas preguntas, mientras peleo conmigo misma entre lo que está bien y lo que está mal, también me doy cuenta de que no hay vuelta atrás. Ya no puedo mirar a Gabriel como antes. Ya no puedo mirarme a mí misma como antes. Algo se rompió, sí, pero también algo se encendió. Y ahora tengo miedo de lo que eso significa. Porque una vez que te das cuenta de que puedes sentir todo eso, es imposible volver a conformarte con menos. Es imposible volver a vivir en la rutina como si nada. Es imposible ignorar que, por unas horas, recordaste lo que era estar viva,
Desde ese día, cada vez que pienso en Gabriel, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Es como si quedara grabado en mi piel, en mi respiración, en la forma en que se me acelera el corazón solo de imaginar su voz, su mirada, ese silencio cómodo que compartimos mientras pelábamos verduras como si no pasara nada. Pero pasaba todo. Me sorprende lo fácil que es mentirme a mí misma durante el día. Hacer como que no importa, como que fue solo un instante, pero en las noches son un castigo. No hay distracción que funcione. Solo quedo yo, sola, con mis pensamientos y esa mezcla insoportable de deseo, miedo y culpa. Me descubro mirándome al espejo diferente. Ya no veo solo a la mujer cansada, desgastada por los años y la rutina. Veo a alguien que, por unos minutos, fue otra. Alguien que fue mirada, deseada, tratada con una delicadeza que hacía tiempo no sentía. Y eso me parte en dos. Porque me hace dar cuenta de que no es que no tenga amor para dar, no es que esté vacía, es que lo he estado guardando en un lugar donde nadie lo busca, donde nadie lo quiere recibir. Y entonces me pregunto, ¿cuánto tiempo más voy a seguir fingiendo que estoy bien? ¿Cuánto tiempo más puedo sostener esta mentira? No dejo de pensar en qué habrá sentido él. Si para Gabriel fue lo mismo, si lo vivió igual de intenso, igual de real, o si para él fue solo un momento curioso. Un juego de miradas y nada más. Me da miedo que haya sido solo para mí. Pero también me da miedo que para él haya sido igual, porque eso significaría que no soy la única atrapada en este lío emocional. Y entonces me pregunto si debería evitarlo, si debería mantener la distancia en la próxima reunión familiar, pero, siendo honesta, no sé si quiero hacerlo. No sé si quiero que esto se enfríe o si, en el fondo, estoy esperando que vuelva a pasar. Hay momentos en los que me sorprendo sonriendo sola, recordando cómo me habló, cómo me miró, cómo nuestras manos se rozaron más veces de lo necesario. Me siento como un adolescente, pero con la diferencia de que ahora sé perfectamente lo que estoy arriesgando. Y es precisamente eso lo que lo hace más peligroso y, al mismo tiempo, más adictivo. Porque no es solo el deseo físico, es la conexión, es ese sentir que alguien te ve, que alguien te lee el alma, sin decir una sola palabra. Y esa sensación, créeme, es más poderosa que cualquier caricia. Y mientras escribo todo esto, me doy cuenta de que no estoy buscando consejos, ni justificaciones, ni que alguien me diga qué hacer. Solo necesitaba decirlo en voz alta, o al menos escribirlo en un lugar donde no me sienta juzgada. Porque no puedo contárselo a nadie. Ni a mi mejor amiga, ni a nadie de mi familia. Es un secreto que solo vive dentro de mí y dentro de él, si es que lo sintió igual. Y aunque mañana todo siga igual, aunque me levante, prepare el desayuno, haga las compras y lave la ropa como cualquier otro día, yo ya no soy la misma. Ya no puedo ser la misma. Hoy, mientras preparo la cena en mi casa, con mi esposo sentado en el sofá, mirando su teléfono, no puedo evitar comparar este silencio con el que compartí con Gabriel. ¡Qué ironía! 2. Silencios tan distintos. Uno pesa, agobia, llena de vacío. El otro, en cambio, era cálido, cómodo, casi necesario. Me doy cuenta de que lo que viví con Gabriel no fue solo un escape momentáneo. Fue un espejo que me mostró lo que me falta. Lo que hace años dejé de tener y ni siquiera me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Sé que mucha gente diría que lo que pasó fue una falta de respeto, que es imperdonable, siquiera haber sentido eso por otro hombre. Pero lo que pocos entienden es que no. Se trata de buscar a alguien más por capricho o por juego. A veces, la vida te pone delante a personas que, sin buscarlo, despiertan partes de ti que creías muertas. No estoy orgullosa, pero tampoco me arrepiento. Y aunque no pasó nada más allá de lo que ya conté, para mí fue suficiente para remover cada cimiento de lo que soy, de lo que he construido, de lo que he callado durante años. No sé qué va a pasar la próxima vez que lo vea. No sé si tendré la fuerza para mantener la distancia, para fingir que todo está bien, que todo fue solo un malentendido de sensaciones. Lo que sí sé es que ya no puedo seguir ignorándome a mí misma. Ya no puedo seguir escondiendo lo que siento, lo que necesito, lo que merezco. Porque una cosa es ser leal a los demás. Y otra muy distinta es traicionarte a ti misma. Y creo que yo llevo demasiados años haciéndome eso. Tal vez esto no pase de aquí. Tal vez no volvamos a cruzar palabras, ni miradas, ni roces. O tal vez sí. Tal vez la vida nos ponga otra vez en esa cocina, con las manos ocupadas en cualquier excusa, pero con el corazón latiendo como aquella vez. No lo sé. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, él ya dejó una marca en mí que nadie va a borrar. Porque no se trató solo de atracción. Fue algo más. Fue sentirme viva, sentirme yo. Y por eso estoy aquí, escribiendo esto, sacando este peso del pecho, aunque sea con desconocidos, detrás de una pantalla. ¿Por qué no podía seguir callando? Porque a veces, aunque no lo diga en voz alta, necesito
Recordar que, al menos por un momento, fui más que una esposa, más que una madre, más que un adorno en la vida de alguien. Fui una mujer que volvió a sentirse viva.